Muchas gracias, Ana Paula, por este primer boletín informativo. Seguimos con este tema, pero creo que sería importante que veamos lo que nos dijeron los abogados de estas personas que están detenidas, empezando por Miguel Valerio, que es el abogado de Santiago Jacín. Miguel Valerio, wow. Miguel Valerio está en casos... Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, sí. Funciones públicas, sabe muy bien que tiene que rendir cuentas. Esto se está viendo como una rendición de cuentas. Vamos a esperar la investigación del Ministerio Público. Ustedes saben que los plazos aquí son al revés. Estoy seguro que el Ministerio Público pedirá prisión preventiva, ya no tiene acostumbrado a eso. Cartas varias, nos comunicamos con las autoridades de la Procuraduría, como todo ciudadano debe hacer. Sin embargo, entendemos que ha sido esto totalmente innecesario, arrestarlo, discriminarlo. Algunos lo citan para luego arrestarlo, a este no, a este lo van a buscar a su casa. Si se le hubiese citado, nosotros hubiésemos acudido voluntariamente. Yo siempre le he criticado eso al órgano acusador. El Ministerio Público tiene la facilidad de conocer su proceso en libertad. Y después que he visto estos procesos, me vino a la mente Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo griego que al final de su vida murió perseguido por los monstruos de ciencia ficción que él creó y él terminó en un manicomio. Veíamos ahí, por ejemplo, al abogado Marcelino Vargas, que cuestiona cómo se hicieron estos arrestos, como de costumbre. Dice, a unos los citaron, como el caso de Santiago Jacín, que lo citaban por una entrevista y se quedó detenido, y a otros los allanaron, fueron a sus casas a detenerlos. Y en eso coincido con él. Si desde hace 5 meses sabíamos que se estaba investigando, que el Poder Ejecutivo dijo sí, que se investigue este caso, sí, la CISALRIL dijo que se estaba investigando, todo el mundo, ellos estaban ahí, los pudieron citar en cualquier momento y mostraron que no se iban a fugar, que no salieron huyendo del país. Entonces, ¿cuál es la necesidad de allanarlos de pronto? Si se puede hacer quizás de una manera más civilizada, lo citan, y de cualquier forma seguramente el Ministerio Público solicitará prisión preventiva para algunos de ellos. Complejo, prisión, 18 meses de prisión preventiva. Pero en todo caso tú tienes una situación, porque por ejemplo, mira, si tú lo citas y lo dejas detenido es una desconsideración. Si vas y lo buscas detenerlo en su casa, también es una desconsideración. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? O sea, también bueno, cuando digo un poco porque... más civilizado es que una solicitud de medidas de coerción se puede realizar con los implicados en libertad, porque ellos han demostrado que no se iban a ir del país. Lo que pasa es que esto parte de una gran distorsión, que es el crucifíquenlo al que nos han acostumbrado. Eso parte de una distorsión en la cual se entiende que una prisión preventiva como medida de coerción debe ser una prisión anticipada, una condena anticipada, y no es así. Se supone que el principio, lo general, lo que normaría la regla debería ser la libertad, y que la prisión preventiva debe ser la excepción, siendo la más gravosa de todas las medidas de coerción que dispone el código Pero eso para los fines ya de la audiencia para la medida de coerción. Pero la detención para ir a la audiencia, o sea, tú dices, ¿cómo lo detengo? O sea, no, pero es que no hay que detenerlo. Mi pregunta es que tú puedes citar a una detenerlo? persona perfectamente, y esas personas que están acusadas, digamos, de delitos económicos, porque no sabemos todavía en qué consiste la acusación, porque no ha habido no hay ni siquiera solicitud de medida. Se supone que no es porque han matado a una persona, que no ha habido un crimen de sangre. Esas personas pueden, al igual que lo hemos dicho lo mismo en los otros casos similares, esas personas pueden perfectamente presentarse con sus abogados a los interrogatorios, devolverse para su casa y volver. Pero eso no a ellos porque son poderosos, no, es que al que acusan, al chiquito, al de a pie, al desconocido que acusan de algo, de un delito que es de tipo económico, debería poder acudir a los interrogatorios y seguir el proceso. Pero eso se ha hecho, o no sabemos si eso se ha hecho incluso en este caso. Posiblemente a Santiago Jacín ya lo han citado para interrogarlo y lo han devuelto para su casa, y a otros lo han llamado, lo han interrogado y también han vuelto para su casa, y posiblemente eso no se ha publicitado, porque eso puede que haya ocurrido. Sabemos. Ahora, en el momento en que ya yo voy a solicitar medida de coerción como Ministerio Público, yo tengo un plazo de 48 horas, yo puedo detenerlo durante esas 48 horas, que es lo que se ha hecho en este momento. Y debería
debería ser igual todos, ¿no? Entonces, no que haya unos que lleguen a su tranquilo y otros que vayan a su casa. Ajá, pero está bien, pero recuerdo, por ejemplo, el caso de Hugo Veras, que le apuntaron en la cabeza a uno de sus hijos. Sí, pero yo te pregunto, O sea, ¿cuál es el procedimiento? Sí, uno dice cuál es la necesidad, pero uno dice cuál es el procedimiento. ¿Cómo lo hago? Por eso además lo hago. Qué bueno. Lo cito y lo dejo detenido. Claro. Como se hizo con Julito, con Santiago Jacín. Bueno, entonces eso también es una de consideración. Bueno, o sea, pero si lo citan y lo dejan detenido es una de consideración. Es que esto ocurre en una coyuntura muy curiosa, porque fueron citados y detenidos cuando estaba en vigencia un Código Procesal Penal. Pero hoy, que ya están detenidos y se puede conocer la solicitud de medidas de coerción, hoy entra en vigencia un Código Procesal Penal nuevo. Qué bueno que está Yolanda, que está aquí, porque es abogada, y yo también creo que aplica el viejo, pero la pregunta también es si ya en este momento todos los jueces de instrucción, todos los fiscales conocen este nuevo Código Procesal Penal para empezar a aplicarlo de inmediato, porque no dieron un periodo ni de 15 días para que les capaciten. De todas maneras, señores, no hay demasiada diferencia entre el Código Procesal vigente y el que se acaba de promulgar, en sentido de procedimiento. O sea, tú tienes ahí, ¿qué nuevo tienen que aprender los fiscales? O sea, adicional. No, a los fiscales les han validado muchas arbitrariedades. Al contrario, le han dado más fuerza. A los fiscales sí, le han validado muchas arbitrariedades. El código se aprobó, me parece que el viernes. Se promulgó ayer. Los allanamientos y las detenciones se produjeron el sábado. De consiguiente, les aplicaría el código anterior, las disposiciones del código anterior. Como el tema del término se supone de la investigación, que en lo que les favorezca, también se aplica la ley que favorece. Habrá que ver. Por suerte no hay, como te dije, no hay mucha diferencia. Parece que ni que lo hubiesen cuadrado, de que vamos a coger esta gente el sábado y el domingo lo promulgamos. Claro, y por otro lado, parecería una casualidad. Como nos lo dijo Sandy una Cuevas hace un momento, el presidente de la República también tuiteó sobre este caso en redes sociales y también emitieron los comunicados de la presidencia, en donde dicen que estas investigaciones del caso Senasa, cito textualmente, es una muestra clara de la determinación de esta administración de actuar sin dilaciones ante cualquier señal de irregularidades y de garantizar que en este gobierno no habrá casos de corrupción que no sean investigados a fondo. Es una reiteración. Es una reiteración, por supuesto. Claro, el presidente de la República también lo está aprovechando de alguna manera. Y qué bueno que se investigó. Qué malo que en su momento, cuando comenzaron las denuncias, nos dijeron, no, aquí no está pasando nada, no, el Senasa está perfectamente. La oposición lo que quiere es dejar sin seguro a 2 millones de dominicanos. Claro. Sí, exactamente. Fue lo que se dijo en principio, pero de todas maneras hubo tiempo para recapacitar en ese sentido. Y qué bueno que lo hicieron. Sí, hay que reconocer eso en el presidente Luis Abinader. Uno pudiera decir, bueno, que si se protege o si se trata diferente a determinados funcionarios cuestionados, eso es una cosa. Ahora, de que ha marcado una diferencia con relación a el gobernante anterior, el presidente Danilo Medina, pues en ese aspecto no hay dudas. O sea, el presidente Luis Abinader se ha cuidado de cuando tiene un funcionario bajo cuestionamiento, si bien no lo somete a la justicia, por lo menos lo separa de la administración pública y se desvincula de él. Y eso ya es una señal positiva, algo que no hizo nunca el expresidente Danilo Medina, y por eso se creó en la población esa percepción de que el gobierno del PLD protegía a corruptos. Aún eso no fuera del todo cierto, pero esa percepción se crea cuando el presidente se torna en un protector de funcionarios bajo cuestionamiento en vez de hacer una debida separación o distanciamiento, porque eso sí lo nota la gente. Y eso hay que reconocérselo al presidente Luis Abinader. Luis Abinader se ha cuidado de no dejarse untar de ningún tipo de indicio de corrupción cuando algún funcionario de su gabinete está bajo cuestionamiento. O lo separa o lo somete a la justicia, pero no se queda con él cerca. Claro.